Continuando con la clase de introducción a los sistemas de control, específicamente cuando desarrollamos los diagramas de bloques, habíamos quedado en este problema, en este diagrama de control, en el cual lo que realizaba era distintas transformaciones, como desplazar el punto de suma, realizar una combinación de bloques en cascada y eliminar este lazo de retroalimentación o de realimentación interna. Una vez realizado esta reducción, poco a poco, me daba cuenta que lo que podría hacer era nuevamente aplicar las operaciones dichas. Hacer una combinación en bloques en cascada para seguir luego hacer una eliminación de un lazo de retroalimentación. Y de esa manera nos quedaba este esquema final. Lo que puedo hacer ahora es continuar con la simplificación del diagrama y de esa manera encontrar la función de transferencia de todo mi sistema. Por lo tanto, voy a proseguir con lo dicho. Vamos a ampliar el uso de la herramienta de MATCAD, que es básicamente un software así de cálculo, en el cual yo presentaré mis funciones de transferencia de cada bloque. Definiré al bloque superior, que tiene este polinomio, esta fracción polinómica, como GDS. Por lo tanto, voy a definir GDS como igual, el igual se hace con shift y dos puntos, a 1 sobre s a la cuarta más 4 por s al cubo más 19s al cuadrado más 48 s más 138. Y el bloque este, que es el bloque de retroalimentación, lo voy a definir tal cual como se vio en el teórico como h. Será s más 6. Lo que puedo hacer es simplificar estos bloques en uno solo a través de la transformación de la eliminación de un lazo de retroalimentación. Si yo simplifico este diagrama en un solo bloque, ese mismo bloque va a tener una señal de salida respectiva IDS y la señal de entrada será RS. Por lo tanto, el bloque resultante básicamente me describirá la función de transferencia, porque relacionará la señal de salida con la señal de entrada. Entonces, la fórmula para eliminar o para transformar este bloque, este sistema de retroalimentación, en uno solo, era GDS sobre 1, y en este caso, como la señal de retroalimentación ingresa en el punto de suma con signo negativo, le adjuntaré a la fórmula un signo opuesto, positivo, de GDS por HDS. De esa manera, tendré la función de transferencia. Usaré la herramienta del MATCAD, el cual la desarrollo, la obtengo a través de este símbolo de sombrero, que es básicamente para especificar los resultados simbólicos. Específicamente elijo la flecha, que es el igual, y así puedo observar el resultado. Lo que puedo observar claramente es que este resultado explayado se podría decir que dentro de todo es un resultado medio engorroso y que podría simplificarse aún. Por eso voy a utilizar algunas de las herramientas que me brinda el MATCAD, que en este caso va a ser el factor. Puede ser el factor, el simplify, dependiendo de, de los resultados que me brinda cada herramienta. En este caso, selecciono toda mi fracción con la barra espaciadora, voy hasta seleccionarla toda, y de ahí le coloco la opción factor. Y de esa manera me queda más simplificada la expresión final. Esta expresión final, justamente, es la función de transferencia del sistema. Es aquella que relaciona la señal de salida, IDS, con respecto a la señal de entrada, RDS. Y con eso, ahora sí, pude describir la función de transferencia a través de mi diagrama de bloques, que en sí era complejo, mi sistema de control era bastante complejo, lo simplifiqué con las transformaciones y obtuve la función representativa de mi sistema en el dominio de Laplace. Así que continuaremos con lo que sería el álgebra de bloques.
Habíamos visto que para representar los sistemas de control, una de las maneras que era factible, que era de las más utilizadas, era, una vez identificado todos los subsistemas pertenecientes a mi sistema general, desarrollar y obtener las funciones de transferencia individuales para plasmarla en lo que sería el álgebra de bloques, un diagrama de bloques. Ahora lo que vamos a ver es cómo plasmarlo en lo que sería un álgebra de señales. Cuando se emplea una álgebra de señales, lo que debo tener en cuenta es que ahora voy a representar a mi sistema, voy a representar un conjunto de ecuaciones dinámicas que estarán relacionando sus variables sin necesidad de aplicar esas transformaciones que nos llevó a la reducción del álgebra de bloques. En este caso particular, empleando álgebra de señales, lo que voy a emplear más que otra cosa son los denominados nodos. Esos nodos van a representar en sí las variables o las señales de mi sistema. Si yo tengo justamente, por ejemplo, que mi álgebra de bloques tenía la señal de entrada R y la señal de salida CDS, justamente, esas señales van a ser lo que serían los nodos. Esa R será el nodo 1 y la C sería el nodo 2. Estos nodos estarán unidos entre sí mediante unas conexiones denominadas ramas. Cada rama dicha le corresponderá un valor correspondiente a la ganancia, a un valor denominado ganancia, formando así trayectorias directas o tal vez los denominados lazos. ¿Cuál es el valor de dicha ganancia entre la ganancia de cada rama? Básicamente, la ganancia de cada rama es el valor de la transferencia, de la función de transferencia del bloque intermedio a la cual se une. Fijémonos que la señal de entrada se conecta en sí con la señal de salida a través de este bloque G. Por eso ese bloque G será el valor de la ganancia de la rama que conecta R hacia C. A su vez, la señal C se conecta nuevamente con R a través del bloque H. Por lo tanto, habrá una rama que conecte el nodo C con el nodo R con una magnitud de ganancia de H. Lo que debo tener en cuenta es que justamente ese bloque se hace la conexión entre C y R a través de un punto de suma con un signo negativo. Y en este caso particular, ese signo negativo va a influenciar en el signo de la ganancia. Como entra H en un punto de suma negativo, le debo adjuntar dicho signo a la rama correspondiente. Justamente los bloques que en su momento estaban descritos en el álgebra de bloques van a ser las ganancias de cada de las ramas. Una operación ficticia que puedo realizar para que me ayude a la resolución de este álgebra de señales es emplear nodos ficticios. Nodos ficticios que básicamente serán un nodo ficticio de entrada y un nodo ficticio de salida, y dichos nodos ficticios, al ser justamente ficticios, le vamos a adjuntar un valor de ganancia unitaria. Por eso, como vemos acá, el nodo de entrada ficticio se conecta con la señal R y el valor de la rama correspondiente será un valor de 1. Y así como la C, el nodo C, se conecta con el nodo de salida ficticio, el valor de la rama correspondiente va a ser 1. Los lazos, los denominados lazos, son recorridos que empiezan y terminan básicamente en el mismo nodo. Fijémonos acá, tenemos el nodo R. Del nodo R se conecta a través de la rama de ganancia G al nodo C. Y a su vez, C vuelve a conectarse con R a través de esta rama de ganancia menos H. Justamente lo que habré marcado en amarillo es la presencia de un lazo. Un lazo, por ejemplo, L1. Cuya ganancia de dicho lazo será en realidad
el producto de cada ganancia involucrada en este lazo. Si justamente el lápiz, si justamente decimos que el lazo 1 formado es el correspondiente a la zona marcada en amarillo, vemos que esa zona o ese ciclo amarillo circula por o a través de la rama cuya ganancia es G, entonces será G, y el nodo C se vuelve a conectar con el nodo R a través de una rama con un valor de ganancia menos H. Entonces el lazo correspondiente será el producto entre G y menos H. Básicamente será menos G por H. El valor de la ganancia de dicho lazo. ¿Para qué nos sirve saber exactamente esto? Porque una vez descrito de manera correcta mi álgebra de señales, que puede haber sido brindada por el problema o tal vez se desglosa a partir del álgebra de bloques, puedo, a través de una denominada fórmula de Mason, determinar la ganancia global. Esa ganancia global, que la considera como un valor P, o mejor dicho, como una magnitud definida como P, es básicamente un valor correspondiente a la función de transferencia lazo cerrado. Esa ganancia global P se describe como 1 sobre el determinante del diagrama de flujo de señales, que se describirá con esta fórmula, por la sumatoria del producto entre la ganancia de una trayectoria K por su respectivo cofactor de dicha trayectoria. Ahora bien, ¿qué es en sí una trayectoria? Una trayectoria es un camino que va desde el nodo de entrada hasta el nodo de salida. Si nos fijamos acá en el gráfico de abajo, en la parte baja izquierda de la pantalla, tenemos el nodo de entrada, tenemos el nodo de salida. Voy a desarrollar el camino que vaya desde la entrada hasta la salida, el cual es básicamente un camino lineal. Va del nodo de entrada hasta el nodo R, del nodo R hasta el nodo C y del nodo C hasta el nodo de salida. Esa es la trayectoria número 1, cuya trayectoria número 1 le corresponderá un valor de ganancia de dicha trayectoria. Dicho valor de ganancia será el valor P1. Ese valor de ganancia es básicamente la ganancia correspondientes, o el producto, mejor dicho, de las ganancias correspondientes a dicha trayectoria. Yo sé que en dicha trayectoria número 1 circulará por estas 3 ramas, cuyas ganancias correspondientes, las marcadas, serán 1 por G por 1. O sea, básicamente, que la ganancia de la trayectoria número 1 es básicamente G. Analizaré esto en mi álgebra de bloques considerando las distintas trayectorias posibles. Como puedo ver acá, la trayectoria es un camino que va desde la entrada hasta la salida, y en este caso particular, solo va a haber un solo camino desde la entrada hacia la salida. Ahora bien, debo considerar, para desarrollar lo que sería el cofactor de dicha trayectoria, debo en primera instancia ver qué significa el determinante del diagrama de flujos delta. Ese determinante de diagrama de flujo de señales delta se describe como 1 menos sumatoria de aquellas ganancias de lazos simples que exista en mi álgebra de señales, más la ganancia de productos, la sumatoria de las ganancias de aquellos productos de dos lazos que no se tocan, menos la sumatoria de las ganancias producto de 3 lazos que no se tocan, y así sucesivamente hasta tener
con producto de 4 lazos, producto de 5 lazos que no se tocan, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que iré haciendo es, siempre iré alternando el signo. Fijémonos que uno positivo. El segundo miembro tendrá un signo negativo. El tercer miembro tendrá un signo positivo. El cuarto miembro tendrá un signo negativo. Por lo tanto, la sumatoria de ganancias de productos de 4 lazos que no se tocan seguramente tendrá signo positivo. Ahora bien, ¿qué significa esto del cofactor? Voy paso a paso. Primero, me enfoco en mi sistema en cuestión. Como el cofactor, mejor dicho, el determinante, involucra saber las ganancias de lazos, yo voy a analizar ahora lo que sería si existe o no lazos. Si existe un lazo, dos lazos, 3, 4, 5, etc. En este caso particular, si me puedo fijar acá, un lazo era aquel que partía desde un cierto punto inicial, circulaba a través de una trayectoria, pero siempre culminaba por donde empezó. Significa acá, justamente, si analizo el nodo R, vemos que se conecta por la rama con ganancia G al nodo C, y el nodo C se vuelve a conectar con el R a través de la rama de ganancia menos H. Acá tendría un lazo L1. Ese lazo L1 tendrá un valor de ganancia correspondiente al producto de las ganancias constituyentes de dicho lazo. Será G por menos H. O sea, menos G por H. Este será el valor de la ganancia de un lazo simple, un lazo normal. Si tuviera más lazos, tendría que calcular las ganancias de cada uno de dichos lazos. Fijémonos en la definición del determinante. El determinante lambda será igual a 1 menos sumatorias de las ganancias de los lazos simples. Solo tengo un solo lazo disponible. Como tengo un solo lazo, tendrá un solo valor de ganancia. Ese valor de la ganancia de ese lazo simple será justamente menos G por H. Entonces acá denotaré 1 menos, entre paréntesis, menos G por H. Ahora bien, en este sistema solo tengo un lazo, no tengo dos lazos, ni tres lazos, ni cuatro lazos. Y tampoco, como no los tengo, no tengo ese conjunto de dos lazos que no se tocan, ni un conjunto de tres lazos que no se tocan. Por lo tanto, en este sistema particular, estos últimos términos no existirían. Por lo tanto, el cofactor es básicamente el cofactor es básicamente 1 menos L1, siendo L1 este lazo, o sea, básicamente 1 menos G por H, o sea, 1 más G por H. De esa manera, habré determinado por un lado el determinante, o sea, este término de aquí, habré determinado la ganancia de la trayectoria, en este caso había una sola trayectoria, entonces esta parte queda descrita, así que lo que me queda es saber la medida del cofactor. Ese cofactor delta sub k es un cofactor correspondiente a la trayectoria que se analice y se obtiene a partir del determinante delta. Ahora bien, será la medida del delta siempre y cuando yo elimine de esa expresión todos aquellos lazos que tocan en mi trayectoria de interés. Como habíamos mencionado, la trayectoria de interés, y la única que hay, parte desde el nodo de entrada y circula a través del nodo de R, a través del nodo S y llega justamente al nodo de salida. Cuando yo analice el cofactor de esa trayectoria número 1, es básicamente el delta que yo describí anteriormente. 1 menos L1. Ahora bien, la definición que nos dice que el cofactor de la trayectoria acá se obtiene a partir del determinante delta, pero eliminando los lazos que tocan mi trayectoria de interés K. Si estoy analizando la trayectoria número 1, o sea, el cofactor número 1, puedo observar perfectamente que
hay un lazo, el único lazo, que toca esa trayectoria. Fijémonos que justamente este lazo pertenece a la trayectoria 1. Por lo tanto, por definición, debo eliminar dicha expresión del lazo L1 de mi magnitud cofactor 1. Entonces, no tendré en cuenta L1 y el delta, el cofactor de la trayectoria número 1, básicamente va a ser igual a 1. De esa manera, adjunto todos los resultados obtenidos para expresar justamente mi fórmula de Mason. Me va a quedar que para este álgebra de señales, me va a quedar que la ganancia global es básicamente G sobre 1 más G por H, que esto justamente es la función de transferencia al lazo cerrado, aquella que relaciona la señal de salida con la señal de entrada. Por lo tanto, independientemente del camino que vamos a tomar, si vamos a resolver mi sistema de control por álgebra de señales o si vamos a resolver mi sistema de control por álgebra de bloques, voy a llegar al mismo resultado final. O sea, voy a llegar a expresar mi función de transferencia del sistema al lazo cerrado. Por lo tanto, por ejemplo, continuaremos con la actividad, la primera actividad que se describió, solo que vamos a realizar el punto B. El punto B nos dice obtener la función de transferencia mediante la fórmula de ganancia de Mason, que era básicamente aplicar la fórmula descrita que vimos hace un ratito. En este caso teníamos este álgebra de bloques. Lo que debo hacer en primera instancia es transformar este álgebra de bloques en una álgebra de señales. Entonces, justamente, ese álgebra de bloques será retransformado en este álgebra de señales, donde puedo ver perfectamente que hay una existencia de un lazo y que hay solamente una trayectoria que va desde el nodo de entrada hasta el nodo de salida. Teniendo en cuenta los distintos valores de G1, G2 y H descritas por el problema, puedo ir poco a poco describiendo la ganancia de la trayectoria número 1, el valor de la ganancia del lazo L1 y ir expresando mi determinante y cofactor correspondiente. De esa manera, la trayectoria número 1 tendrá un valor de ganancia P1 igual a 1 por G1 por G2 por 1. Teniendo en cuenta que G1 y G2 eran magnitudes en el dominio de Laplace, las multiplico y me queda justamente el resultado descrito. El cofactor será 1 menos la sumatoria de la ganancia de los lazos simples, dado que solo hay un solo lazo. Por lo tanto, será 1 menos L1, lo cual será G1 por G2 por menos H. G1 por G2 por menos H. Aplicándolo al cofactor me quedará la expresión final que se ve en pantalla. Como el lazo toca la trayectoria número 1, entonces el cofactor de dicha trayectoria número 1 será básicamente 1. Y aplicando justamente la fórmula de Mason, puedo observar que el valor obtenido final es lo que habíamos obtenido en el inciso A. Es el valor de la función de transferencia al lazo cerrado, aquella que describe mi señal de salida con respecto a la señal de entrada de mi sistema. Voy al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos describe directamente lo siguiente. Nos dice que el nodo x2 va a ser igual al nodo x1 por 1 sobre s más 2. x3
va a ser 10 veces x2 menos 12 veces y1s. x1 va a ser igual a r1 menos 4 veces x2 menos 5 veces x3. Y1 será básicamente x3 por 1 más 1 dividido s más 5. Lo que debo tener con esta nomenclatura es que cuando me lo expresan de esta manera, debo tener en cuenta que el nodo descrito por mi problema fue determinado por ejemplo, la sumatoria de cada nodo de entrada a dicho nodo de interés por su correspondiente ganancia de nodo de entrada. Por lo tanto, habiendo dicho eso, y teniendo en cuenta que R1 es la entrada inicial, I1 es la salida final, y X1, X2 y X3 son nodos intermedios, básicamente lo que puedo expresar es lo siguiente. R1 será la entrada inicial, le seguirá en orden X1 y le continuará con X2 y seguirá X3 y culminará con I1. Estos nodos estarán conectados por sus respectivas ramas, con sus respectivas ramas de ganancia L, y describo dichos nodos a través de la información brindada, teniendo en cuenta la expresión dicha. Tenemos que tener en cuenta que X2, por ejemplo, recibe o se conecta con un nodo de entrada de X1. Entonces, básicamente, X2 va a recibir o va a conectarse con X1 a través de una rama cuya ganancia es la que me adjunta ahí en la fórmula. La ganancia será 1 sobre S más 2. Por ejemplo, tenemos Y. Y va a ser igual al nodo de entrada correspondiente, que en este caso será X3. Y recibirá X3 y en la medida de una rama cuyo valor de ganancia será 1 más 5, de 1 sobre S más 5. X3 tendrá un aporte a partir de X2 con un valor de ganancia de 10. Entonces de X2 partirá hacia X3 con un valor de ganancia de 10. Y a su vez, X3 también recibirá del nodo Y. Y recibirá una rama de ganancia menos 12. Entonces, a partir de Y, el nodo dicho de entrada va a ingresar a X3 con una rama cuya ganancia será de menos 12. X1 recibirá a R1 con una ganancia unitaria, luego recibirá de X2 una rama de ganancia menos 4, de X2 parte a conectarse a X1 con un valor de ganancia de un valor de rama de menos 4, y también recibirá de X3 un valor de menos 5. De esa manera, habré descrito mi álgebra de bloques, que es lo que justamente se ve en la parte derecha de la pantalla. Lo que puedo observar que a la hora de escribir mi álgebra de señales y lograr desarrollar la ganancia global, o sea, básicamente obtener la función de transferencia en lazo cerrado, lo que puedo hacer es analizar poco a poco, y con lo que debo empezar es analizar cuántas trayectorias hay y cuántos lazos hay para determinar la ganancia de dichas trayectorias y la ganancia de dichos lazos.
A partir del nodo de entrada, tengo que conectar con el nodo de salida. Como veo acá en la álgebra de señales, solo hay un camino y ese camino es un camino totalmente recto. Ese camino recto pasará por estos diversos nodos y diversas ramas, cuya ganancia de trayectoria P1 será el valor o la productoria de las distintas ganancias de las ramas constituyentes. Será un valor de 1 por 1 sobre S más 2 por 10 por 1 sobre S más 5 por 1. De esa manera habré obtenido el valor de la ganancia de la única trayectoria posible. Lo que puedo observar justamente acá también es que existen lazos, y en este caso hay más de uno. Me fijo en el nodo 1, se conecta con el nodo 2, y el nodo 2 a su vez se conecta nuevamente con el nodo 1. Acá habrá un lazo L1, cuya ganancia L1 será de 1 más S1 sobre S más 2 por menos 4. Acá tendré otro lazo más que une el nodo 1 con el nodo 2, con el nodo 3, y desde el nodo 3 se conectará con el nodo 1. Tendré el lazo número 2, cuya ganancia será justamente 1 más 1 sobre S más 2 por 10 por menos 5. Y por último tendré el lazo número 3, que conecta el nodo 3 con el nodo I, y ese I vuelve a conectarse con el nodo 3, cuyo valor de ganancia del lazo 3 será 1 sobre S más 5 por menos 12. Teniendo en cuenta el valor de la ganancia P1 y el valor de la ganancia de cada lazo L1, L2 y L3, puedo aplicar la fórmula, por ejemplo, del determinante. El determinante era 1 menos la ganancia de los lazos simples, la sumatoria de las ganancias de los lazos simples, más la sumatoria de la ganancia de los productos de dos lazos que no se toquen, menos la sumatoria de la ganancia de los productos de tres lazos que no se toquen. Justamente, si me fijo aquí, el determinante va a ser igual a 1 menos la sumatoria de la ganancia de los lazos simples. Los lazos simples son L1, L2 y L3. L1 más L2 más L3. Más la sumatoria de las ganancias entre los productos de dos lazos que no se tocan. Acá debo analizar mi sistema y ver que justamente tengo tres lazos. Puedo conjugarlos en un conjunto de dos lazos. Por ejemplo, puedo decir lazo L1, lazo L2, puedo decir lazo 1, lazo 3, lazo 2, lazo 3. Por ejemplo, tendría tres disponibilidades de conjunto par de lazos. Ahora lo que tengo que ver es determinar cuáles conjuntos pares de lazos existen que a la vez no se toquen. Por ejemplo, el lazo número 1, el violeta, comparte las mismas ramas, los mismos nodos, toca lo que sería el lazo número 2. Entonces, si yo hago justamente sumatoria de ganancias de productos de dos lazos, sería L1, L2 más L2, L3 más L3, L1. Pero como dije, voy a borrar esto nuevamente y voy a poner determinante es igual a 1 más sumatoria de ganancia de lazos simples, L1 más L2 L3. Acá me equivoqué y acá irá
pluma, menos, y ahora irá Q más, ganancias de producto, sumatoria de ganancias de producto de dos lazos. L1 por L2 más L2 por L3 más L1 por L3. Pero la fórmula de Mason me especifica que sea sumatoria de las ganancias resultantes de los productos de las ganancias de dos lazos, pero de los dos lazos que no se toquen. Como dije en su momento, el lazo número 1 toca con el lazo número 2. Como se tocan, no lo puedo considerar en mi fórmula de Mason. L1 por L2 no lo consideraré. Ahora bien, L2 con L3 surge lo mismo. Comparten ese nodo de X3, se tocan esos lazos. Por lo tanto, L2 y L3 tampoco lo tendré en cuenta. Ahora bien, entre el lazo 1 y el lazo 2 no se tocan, no comparten algún nodo o alguna rama. Por lo tanto, este término L1 por L3 sí lo tendré en cuenta. Si yo analizo ahora menos la sumatoria de las ganancias del producto de tres lazos, la única combinación posible sería L1 por L2 por L3. Ahora bien, debo considerar en la fórmula de Mason aquella ganancia resultante del producto de los tres lazos, pero el producto de tres lazos que no se toquen entre sí. Como acá puedo ver, L1 se toca con L2 y a su vez L2 se toca con L3. Entonces, este será un término que tampoco tendré en cuenta. Por lo que el determinante nos quedará de la siguiente forma. L1 menos L1 más L2 más L3 más L1 por L3. Si yo considero justamente el valor de cada ganancia de lazo, podré obtener el valor o la magnitud del determinante. Cofactor. Cofactor de la trayectoria. Hay una sola trayectoria. Esa única trayectoria era un camino recto desde el nodo de entrada hasta el nodo de salida. Por lo tanto, como puedo ver ahí, en dicha trayectoria estará involucrada, se verá nodos compartidos con los lazos. Los lazos tocan esa trayectoria, son parte de esa trayectoria. Por lo tanto, el cofactor de dicha trayectoria número 1 básicamente será el determinante, pero eliminando el valor de la ganancia de cada lazo correspondiente. Como todos los lazos tocan la trayectoria, no consideré ningún lazo. Por lo tanto, el cofactor 1 será básicamente 1 en este caso. Y de esa manera podré expresarla a lo que sería mi fórmula de Mason. Y mi fórmula de Mason me da como resultado lo que se encuentra en pantalla, 10 sobre s cuadrado más 73s más 352, que es justamente, en consecuencia, es la magnitud de la función de transferencia al lazo cerrado de mi sistema. Y con eso finaliza lo que sería la primera clase de introducción a control automático de procesos, específicamente a esta parte de introductoria, de analizar los conceptos que se van a ver, las herramientas que se van a aplicar y de cómo lograr representar a mi sistema de control. Y con eso finalizamos la clase.